3. Uno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Martínez. El día de hoy les voy a presentar un tema sobre mitos y realidades del TDAH, desmontando estigmas y entendiendo la condición. Y bueno, comprender el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es esencial para su adecuada identificación e intervención. Este trastorno impacta en el desarrollo infantil y académico del alumno. El siguiente mito nos aborda sobre el TDAH es simplemente falta de disciplina o mal comportamiento. Y bueno, en realidad, de acuerdo al DSM-5, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición, nos aborda que es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por niveles problemáticos de inatención, desorganización y o hiperactividad impulsibilidad. De acuerdo al CIE-10, nos habla que con frecuencia este puede presentar un déficit cognitivo y suele acompañarse de un retraso del desarrollo motor y del lenguaje. Siguiente mito aborda sobre el TDAH solo afecta a varones y tiende a curarse con el tiempo. Abordando esta situación, nos menciona que en realidad el TDAH es 4 veces más frecuente en los niños. Sin embargo, las niñas también pueden presentar este trastorno. El TDAH persiste en la vida adulta en un 30 a 70% de los casos. Su presencia, sobre todo sin tratamiento, es un factor de riesgo importante a la aparición de otros trastornos como la ansiedad, la depresión, entre otros. Frente que se oye es, el TDAH se caracteriza por siempre ser niños hiperactivos, que no se están nunca quietos, ¿verdad? Pero en realidad no es así. Existen 3 tipos. El primero es predominantemente inatento, que cumple criterios como perder materiales escolares frecuentemente, olvidar actividades cotidianas y dificultad para mantener la atención en las tareas. El siguiente es predominante hiperactivo impulsivo. Este nos habla sobre movimientos constantes de manos y pies, dificultad para permanecer sentado, habla en exceso,
responder antes de completar la pregunta, dificultad para esperar turno e interrumpir conversaciones. Y bueno, la presentación combinada cumple las características tanto de inatención como de hiperactividad e impulsibilidad. Es la presentación más común y reconocible, de acuerdo a esta sintomatología equilibrada en ambas dimensiones. Otro mito es, los niños con TDAH tienen que contener el movimiento manteniéndolos sentados. Muchas veces los maestros consideran que tener disciplina y tenerlos sentados sin dejar que se levanten pueden controlar y permitir que los alumnos terminen sus tareas, pero en realidad, al contrario, controlar el movimiento solo aumentará la tensión interna y la distracción, ya que las personas con TDAH se mueven de manera excesiva y a veces necesaria para lograr lo que se desea. Realizan movimientos que no son estrictamente necesarios para completar una tarea. Los alumnos con TDAH son más infatigables que sus compañeros. Es por eso a veces necesario mantener la cordura y paciencia para permitir que se levanten. Sin embargo, esto permitirá que ellos regulen justamente este momento y posteriormente continuar la actividad. Es bien mencionar que el TDAH va más allá de un niño inquieto, sino una forma de entenderlo y apoyarlo. Bueno, otro mito importante es el TDAH es el resultado de una mala crianza por los padres y o enseñanza deficiente. Comúnmente muchas personas piensan que el TDAH se genera por esta mala crianza o una enseñanza escolar que carece de actividades, de organización. Sin embargo, la combinación para detectar justamente el TDAH viene de factores genéticos y ambientales. El TDAH es un padecimiento multifactorial, cuya presentación se debe a una interacción compleja de múltiples elementos prenatales, biológicos, ambientales, de adversidad psicosocial, la psicopatología en padres y las experiencias adversas en la niñez. El TDAH cuenta con una heredabilidad estimada del 76%, con un riesgo incrementado de 2 a 8 veces en familiares de primer grado para desarrollar TDAH. Continuando, otro mito importante es, ¿el TDAH se puede tratar solo con terapia conductual? A veces pensamos que mandar al alumno a actividades como psicología va a posibilitar que el alumno logre mantener su atención, controlarse. Sin embargo, pues no es así. En realidad, la mayoría de los expertos recomiendan usar medicamentos junto con una terapia cognitiva conductual desde desde un enfoque multimodal, es decir, la colaboración de psiquiatras, psicólogos, pediatras y educadores es fundamental para el abordaje multidisciplinario y apoyar justamente al alumno pues a regularse y a tener un desarrollo integral. Cerca sobre el TDAH es solo una falta de voluntad. En realidad, el TDAH implica un deterioro de funciones del sistema del control cerebral. De acuerdo a esto, estudios reportan que han descrito que el cerebro de los pacientes con TDAH tiene un volumen del 3 al 5% menor que el de los sujetos sanos, y este puede ser atribuible a la reducción de materia gris. Bienderman, en 2006, describió estudios de neuroimagen de las estructuras cerebrales, lo que nos permitió hallazgos más frecuentes. Fueron un menor volumen de la
corteza frontal, del cerebelo y de las estructuras subcorticales, así como a una simetría de los núcleos caudados, disminución del volumen del cuerpo calloso y alteraciones en su morfología de menor tamaño del área frontal derecha, de los ganglios basales y menor volumen del vértex del cerebelo. También se reportó que las áreas cerebrales están íntimamente relacionadas con los procesos de atención, la corteza prefrontal y el gyrus anterior del cíngulo. Presentan menor tamaño en pacientes con TDAH. Otro mito importante sobre la medicación es el uso de medicamentos cuando se presenta TDAH crea adicción. En realidad, los fármacos estimulantes, al tratar el TDAH y reducir la impulsividad, reducen el riesgo de abusar de sustancias, siendo un factor de protección para la adolescencia. Durante muchos años, los medicamentos estimulantes del sistema nervioso central, melfenidato y anfetaminas, así como el medicamento no estimulante, atomoxetina, han sido los más utilizados para el tratamiento del TDAH. También se han utilizado algunos antidepresivos como el bupropión y los tricíclicos. Sin embargo, se recomienda considerarlos con un tratamiento de tercera o cuarta línea, después de haber intentado dos estimulantes diferentes y otras opciones de tratamiento para casos de fármaco de resistencia, enfermedades médicas, entre otras. Otro mito sobre la medicación es, todos los medicamentos en el TDAH sirven para todo y como hace un momento lo comentamos, la elección de uno a otro medicamento debe hacerse de forma individualizada y con previa supervisión médica. Es necesario desarrollar adecuadamente un plan de tratamiento comprensivo, multimodal e individualizado de acuerdo a las necesidades del paciente. Otro mito fundamental es, ¿el TDAH lo determina el maestro y los padres de familia? A veces pensamos cuando entre vecinos, familiares o a veces el mismo maestro dice, es que este es un alumno con TDAH. Sin embargo, el TDAH se determina a través de una evaluación multidimensional por medio de diferentes instrumentos. La valoración requiere colaboración entre profesionales de salud mental, educación y medicina. Un equipo interdisciplinario que asegure un diagnóstico integral y la planificación de un plan de intervención adecuado al contexto y a las necesidades específicas del paciente. Si bien en ello viene un proceso multidimensional que abordábamos tanto en el contexto escolar, contexto familiar y el contexto social. Algunos instrumentos que se utilizan son la evaluación del TDAH, el cuestionario de TDAH para padres y maestros, Vanderbilt es la versión española y el CONERS 3. La escala de Vanderbilt es un instrumento de detección y evaluación del TDAH ampliamente utilizado en el ámbito clínico y escolar. Este permite la detección inicial de posibles casos, el seguimiento de respuesta e intervenciones, dada una triangulación de información entre casa y escuela. La escala de Conners es una herramienta de evaluación comprensiva y actualizada para identificar los síntomas de TDAH y problemas asociados. En este se evalúan las comorbilidades frecuentes, incluye ítems de validez para detectar respuestas inconsistentes, proporciona puntuaciones estandarizadas y útil para un diagnóstico diferencial.
Este se considera una de las herramientas más completas y confiables para la evaluación del TDAH, tanto en el contexto clínico como en el educativo. El siguiente nos habla justamente que el TDAH en niños no es una enfermedad, sino es una forma diferente de procesar el mundo. Estos niños no necesitan castigos, necesitan comprensión, estructuras y un apoyo emocional. Y no es que no quieran portarse bien. El TDAH puede tener causas neurológicas, diferencias en la regulación de químicos como la dopamina, que nos habla de la motivación, y la noradrenalina, que nos habla de la atención. Esto viene a nivel del cerebro. Ellos tienen la dificultad en áreas del cerebro llamadas funciones ejecutivas, que manejan la planificación, la resolución de problemas y la memoria de trabajo y la organización. Si bien es importante mencionar que un niño con TDAH nosotros lo podemos ver que no para de moverse, que es para calmar una mente que va a 1000 por hora. Parece perezoso, pero en realidad está agotado de esforzarse sin parar. Se enfada rápido, se frustra porque siente que todo le cuesta el doble. Olvida las cosas. A veces ellos viven con la cabeza llena de ideas al mismo tiempo. En ellos podemos encontrar que el abordaje integral del TDAH desde una perspectiva biopsicosocial es crucial para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La identificación temprana, la evaluación multidisciplinaria y la aplicación de intervenciones educativas y emocionales adaptadas, junto con un seguimiento adecuado, favorecen la inclusión y desarrollo académico óptimo del alumno que presenta TDAH. Aquí les voy a dejar unos videos que pueden consultar para entender un poquito más sobre el TDAH. Espero les puedan servir. Es un gusto haber compartido con ustedes esta información y muchas gracias por su atención.